Julia, tu micrófono está apagado. Sigue silenciado. Vaya, estoy hablando aquí con la nada. No pasa nada. Hola Pedro. Está diciendo en el chat que hoy va a mantener la cámara cerrada. Pero puedes volver a decir lo que decías antes, Julia. Tu micrófono está apagado. Estás escuchando al Homo Academicus y hoy nuestra pregunta es: ¿una golondrina no hace verano, pero una golondrina solita hace investigación? Vamos a hablar de comunidad, algo mucho más que tejer redes. Así que síguenos en tu plataforma de podcast y envía este episodio a tu amiga o amigo que no quieres que esté tan solito o solita en la vida académica. No necesitamos investigar mucho para hablar de cómo uno de los mayores golpes que hemos sufrido a causa de la pandemia ha afectado directamente a nuestro sentido de comunidad, ¿verdad? Nos hemos vuelto más ansiosos y más solos. Algunos incluso se han acostumbrado a la soledad. Hablé con algunos profesores que pensaban que volver a la universidad después de la pandemia sería ruidoso, lleno de abrazos. Pero ni siquiera fue eso, y la gente tardó un tiempo en empezar a soltarse de nuevo. Pero más allá de los efectos de la pandemia, hay otros rasgos generacionales que también pueden estar afectando a la forma en que nos organizamos y vivimos. Hay un estudio de Consumoteca, por ejemplo, que muestra que en América Latina la generación Z, a pesar de ser mucho más consciente de la importancia de cuidar su salud mental, también tiene el individualismo como característica. La misma encuesta afirma que el 52% de los miembros de la generación Z cree que él mismo es suficiente para ser feliz. Y el 61% afirma que no depende de nadie más para alcanzar la felicidad. Así que la pregunta que queda es: ¿cómo afrontamos los retos que se nos presentan? Como la cuestión de la propia salud mental, basándonos en el individualismo. ¿Qué tipo de felicidad puedes alcanzar por ti mismo? Y aunque no es solo hoy cuando oímos hablar de la soledad en el mundo académico y del individualismo en la investigación, ¿cómo aparece esto en la universidad? ¿Y cómo afecta lo que hacemos? Ahora escucharás por la voz de Didia Cabrera, Fabiane Luco, profesora en el Departamento de Artes Visuales en la Universidad Federal de Pelotas, en Brasil. Requiere concentración y enfoque. Invertir tiempo sentado en una silla. Pero creo que cualquier intento de hacer que esa labor sea menos solitaria es válido y necesario. En este sentido, el trabajo de campo y la investigación social ayuda mucho a replantearse estos paradigmas del académico aislado en su despacho. A lo largo de mi trabajo como investigadora, intenté trabajar no solo con los colegas, sino escuchar y hacer oír las voces de las personas que eran los interlocutores de la investigación, ya fueran voces que se oían en los archivos o personas cercanas en mi área de actuación. Creo también que es importante construir una idea de humildad en el ámbito científico. Nadie desarrolla el conocimiento por sí solo. Además de todas las personas que nos han precedido, también tenemos el conocimiento que hay en el mundo, que gestiona y organiza la vida de las sociedades, de las culturas y el planeta en general. Es importante darnos cuenta que trabajamos dentro de una gran comunidad, sea científica o no, incluso para plantear preguntas de investigación que realmente merezcan toda la inversión personal y gubernamental en investigación. Es muy fácil aislarnos. Nos concentramos en cuestiones que no tienen relevancia o que la pierden en un sentido más amplio. Muchas personas tienen historias maravillosas sobre sus primeros años en la universidad. Puede que ese sea tu caso. La emoción de lo nuevo, una nueva ciudad o una nueva parte de tu ciudad por explorar, gente diferente, pero no es así para todo el mundo. Y a veces el comienzo está marcado por la soledad, la nostalgia y la sensación de no encajar. Algo que incluso puede acentuarse si mantener tu salud mental es un reto. O, como me ocurrió a mí, si no tienes dinero para salir para una hamburguesa y relacionarte con otras personas. No início foi bem pesado. Al principio era pesado. Me resultaba muy difícil entablar conversaciones con gente nueva y sentía que era la única que no sabía exactamente de qué iba el curso.
Estás escuchando a Arely Cortés, compartiendo en español lo que nos dice Raquel Maya. Para los trabajos en grupo, preguntaba a la persona más cercana a mí y en la voz más baja posible si había plaza en su grupo, y así fue como pasé mi primer año en la universidad. Todos los días tenía que salir de casa, ir a clase, comer casi siempre sola y volver a clase, cenar sola y volver a casa. Al cabo de un tiempo, incluso almorzaba con algunas personas, pero me sentía que no podía conectar con ellas. Mis pensamientos me decían constantemente que no era una buena persona para estar en la universidad. No había hecho ningún amigo o amiga hasta el momento, y vivir sola en un lugar pequeño, lejos de mi familia por primera vez, no era tan fácil como había idealizado de adolescente. Cada vez me quedaba más en casa. Recuerdo que en el segundo semestre mi clase no tenía clases los viernes, así que no salía de la casa desde el jueves por la noche hasta el lunes por la tarde. Me ponía a llorar todos los días camino a casa. Tenía la sensación de que nada de lo que hacía tenía sentido, y era fácil encontrar excusas para no ir a clase o para no hablar con nadie después de una de ellas. Me sentía inútil. Solo busqué ayuda después de un fin de semana en que mi madre vino de visita. El día que ella iba a irse, se quedó y dijo que solo se iría cuando yo hubiera ido a ver a un psicólogo. Al principio me reí. Estaba estudiando psicología y necesitaba un psicólogo, pero fui una vez, la segunda, la tercera y así sucesivamente. Tardé unos meses en empezar a sentirme mejor y a ver las cosas de otra manera. Y esto puede ser aún más difícil en los estudios de posgrado. Hay un estudio de 2018 publicado en Nature que dice que los posgraduados tienen 6 veces más posibilidades de desarrollar ansiedad o depresión. Podemos percibir eso si observamos el número de universidades con protección antisuicidios en sus ventanas y escaleras. No se trata de una casa donde ponemos una malla para que no se escapen los gatos, ¿verdad? Pero ya ni siquiera nos parece extraño tener tanta protección en la universidad. Nos hemos acostumbrado, ya forma parte del paisaje. Por supuesto, la salud mental no está influida por la soledad o la vida académica, sino que implica innumerables cuestiones, diversos aspectos estructurales, como el entorno en el que vivimos, la forma en que nos relacionamos con ese entorno e incluso nuestro propio cuerpo. Pero queremos enfatizar algunas cuestiones sociales y relacionales que pueden ayudar a prevenir la enfermedad, y formar parte de una comunidad, en el sentido de un grupo de personas que se organizan a nuestro alrededor, es una de esas formas de cuidarse, dejarse ser cuidado y cuidar también a los demás. Porque si bien la soledad, la competencia y la presión son retos muy presentes en los informes de los académicos, la consecuencia más frecuente señalada de todo ello es el empeoramiento de la salud mental. Ahora tú volverás a oír a Arely compartiendo la continuación de la historia de Raquel. Creo que el posgrado aquí fue casi tan solitario como el comienzo de mi carrera en Juiz de Fora, y esta vez no creo que fuera porque me costara iniciar conversaciones con gente nueva, ¿sabes? Ahora que ya ha pasado el susto del cambio de ciudad, de universidad y de otras cosas varias, me doy cuenta más claramente de que realmente es difícil crear vínculos en el posgrado. De vez en cuando me encuentro con caras conocidas en los cursos y en los pasillos, pero parece que estos encuentros, siempre rápidos, hacen muy difícil identificar puntos en común con otras personas y construir vínculos más estrechos. Hoy tengo unos cuantos compañeros y siento que he conseguido acercarme a ellos poco a poco, lo que ha sido muy importante para compartir las penas y los logros de la vida en posgrado. En una encuesta que realizamos a estudiantes universitarios, posgraduados y profesores, preguntamos qué virtudes de las mencionadas consideraban que necesitaban desarrollar para desenvolverse mejor en la universidad. La virtud más mencionada fue la valentía, mientras que la virtud que la gente más cree que necesitan los demás para crear un entorno mejor es la humildad, seguida de la empatía. Me pareció bastante curioso que aparecieran estos resultados. Me pregunté por qué no hemos considerado la humildad o la empatía como una herramienta importante para que nos desenvolvamos mejor en la universidad, en lugar de esperarlas simplemente los demás. A menudo me he encontrado pensando en esto mismo.
si la otra persona fuera más humilde en esa situación, si fuera más abierto de mente. Pero, ¿qué pasa conmigo? ¿No necesito yo ser humilde? Si fuera yo más abierto de mente, ¿no me ayudaría también a tratar mejor con esa persona? Por otro lado, me pregunté por qué pensábamos que necesitábamos más valentía que humildad y apertura mental. Por ejemplo, ¿qué nos dice esto sobre nuestra disposición a vivir en comunidad? ¿Qué se necesita de nosotros para construir un espacio que inevitablemente estará formado por personas muy diferentes a nosotros, con otras experiencias, otras necesidades y también otras habilidades increíbles que yo no tengo? Ahora escuchas a Ana, por la voz de Ruth Hicks. El conocimiento inevitablemente tiene una dimensión social y a veces es esta convivencia social la que nos enfrenta a situaciones que puede ayudarnos a florecer como seres humanos o, por desgracia, enfermarnos. Una virtud que sin duda ayuda a la vida en comunidad es la humildad. Ser humilde implica autoconocimiento, tener una visión precisa de uno mismo, preocuparse por los demás y estar abierta a nuevas ideas. Ser humilde intelectualmente también significa ser sensible y enseñable. La comunidad no consiste solo en tener tu propio grupito que ir a tomar un café durante el descanso entre clases. También es algo inherente al proceso educativo que puede ofrecer una universidad, que es precisamente uno de los grandes retos de la enseñanza a distancia. ¿Cómo aportar este aspecto más colectivo y comunitario a propuestas totalmente en línea? Sabemos que la educación a distancia es muy importante en nuestra región, tanto para las personas que viven en zonas remotas como para las que trabajan y tienen una agenda apretada, como es el caso de Fabi Pereira, de quien oirás hablar dentro de un momento. Pero, ¿cómo se fortalecen los vínculos en estos cursos, dado que la mayoría de ellos son privados y acaban priorizando el lucro sobre el proceso educativo? Especialmente si hablamos de empresas que consideran que invertir en ellos es una pérdida de tiempo y dinero. Bueno, no tenemos la respuesta a todo, pero ahora vas a escuchar la experiencia de Fabi, por la voz de Remy Ocon. Yo he tenido 2 experiencias con cursos en línea. La primera fue como tutora y otra vez como estudiante universitario. Fui tutora en un curso de especialización para profesores y este curso intentaba adoptar un enfoque más individual. Así que teníamos que pararnos a contestar a cada alumno teniendo en cuenta aspectos de individualidad. Pero el curso no funcionó muy bien porque estábamos muy presionados para contestar a varias personas y enviarles también respuestas estándar. Y mi segunda experiencia fue como estudiante. Decidí hacer esta segunda licenciatura en un momento de vida en el que tardaba 2 horas en ir al trabajo y 2 horas en volver. Así que decidí matricularme y utilizar ese tiempo. Y sobre el curso, el material que se ofrecía era muy bueno, pero no nos relacionábamos con nuestros compañeros, con el profesor, con nadie. La universidad nos hizo hacer un proyecto juntos, pero los vínculos eran muy superficiales. Intercambiábamos unos cuantos correos electrónicos, unos cuantos mensajes de WhatsApp y hacíamos lo que había que hacer, sin crear vínculos muy fuertes. Y también me di cuenta de que la mayoría de mis compañeros se encontraban en la misma situación que yo, de tener un trabajo, buscar un segundo título y necesitaban graduarse pronto, y que el curso en línea ayudaba a satisfacer esa necesidad. Queremos exponer los problemas de soledad y falta de articulación entre compañeros e investigadores, como en el caso que planteó Sadie, pero también queremos aportar otras perspectivas para que podamos inspirarnos. Escucha a Remy Ocon, que nos trae una historia de la brasileña Carolina Magaldi, profesora de literatura y posgrado de la Universidad Federal de Juiz de Fora. A vida académica es muy solitária. Yo creo que la vida académica es muy solitaria, ya sea durante los estudios universitarios, cuando estás en medio de la redacción de una tesina o una tesis, o incluso durante los estudios de licenciatura, cuando nuestro sistema de créditos y asignaturas independientes no permite una identidad de clase o una mayor camaradería. Este sistema se creó precisamente para impedir la integración transformadora.
Así que yo trabajo en común en varios ámbitos, en proyectos disciplinares de licenciatura, en el programa de posgrados, en el que los estudiantes traducen cuentos que ellos mismos eligen para libros, en el programa de posgrados con orientaciones colectivas, en el que comparten lecturas y experiencias, en el grupo de investigación que está orientado a la investigación, en proyectos de serie y de extensión también. Os benefícios são muitos. Y los beneficios son muchos, pero creo que nombraría 3. La primera es que crea un patrón de compañerismo que les ha ayudado. Esto es válido tanto para los contratiempos que encuentran en una carrera académica como para la carrera de traductor o profesor que puedan seguir más adelante. Segundo, cada estudiante se beneficia también de los frutos de la investigación de todos, en lugar de centrarse únicamente en las listas de lecturas y actividades que cada uno lleva a cabo de forma aislada. E uma última questão é que cria Y un último punto es que sería un parámetro de valorización y rendimiento que no proponen los profesores ni los jefes. Creo que los alumnos de esta generación han sufrido más esta cuestión que sus predecesores al tener dificultades para darse cuenta de que evolucionan e incluso para aceptar los elogios. Así que tener este parámetro de apreciación procedente de sus compañeros es muy importante para que puedan ver cómo estás evolucionando. También para identificar los puntos más débiles de tu carrera y poder avanzar de forma positiva. Así que también acaba siendo muy productivo para mí. Acaba sendo muito produtivo para mim mesmo, inclusive. Y esto no es solo cosa de humanidades. En la Universidad Federal de Itabujá, en Brasil, que es una universidad muy enfocada en tecnología, puedes encontrar varios proyectos que incluso son autogestionados por los propios estudiantes, como Saci Baja SAE, que ha desarrollado vehículos off-road, Cheetah, que desarrolla autos de carrera de fórmula, Huirá, de aerodiseño, cursos de asistencia para personas que hacen la preparatoria, como CATS y CAI, y así como otras empresas junior y grupos de investigación. Pasé un año y medio en el equipo de Ex Machina. Sigo en contacto con los compañeros, soy amigo de gente hasta el día de hoy. Estás escuchando a Gustavo Fernández, estudiante de Ingeniería Informática, por la voz de Abdiel Espinosa. Fue una experiencia muy legal mesmo. Fue una experiencia realmente bonita. Fue en mi primer año, así que fue muy especial por eso. Y fue muy importante porque en el área de las ciencias exactas, la gente piensa que puede ser muy fría. Y pensé que la idea del proyecto era muy chévere, porque es algo que produce tecnología con apoyo a la sociedad. La Ex Machina que menciona Gustavo es un proyecto de tecnología de asistencia para personas con discapacidad. Y en la conversación que tuvimos, él continuó hablando de lo bueno que era relacionarse con otros colegas que también estaban motivados por este deseo común de servir a la sociedad a través de la tecnología. Estas relaciones que podemos construir pueden incluso estar relacionadas con nuestra identidad, como en el caso de Luciana Petersen, que nos cuenta un poco de su experiencia. Escucha por la voz de Remy. El proceso de descubrirse negro y comprometerse en la lucha contra el racismo rara vez es solitario. Cuando estaba en la universidad conocí a un colectivo que debatía sobre la raza, pero no solo a nivel estructural, sino que también hacíamos reuniones para hablar de cómo el racismo nos afectaba personalmente. Esto también ocurrió con colectivos feministas y colectivos LGBT que conocí durante mi época universitaria. Esto fue muy importante tanto para comprometerme políticamente, para participar en agendas en las que creo, como para identificarme con personas con los mismos valores que yo. Y no solo eso, sino que pasan por las mismas situaciones que yo. Así que fue muy importante encontrar esta comunidad durante la universidad para poder poner nombre a alguna de las cosas que creía que solo yo veía en el mundo, y así me di cuenta de que no estaba sola. Pero la idea no es simplemente decir, caramba, ¿te sientes solo? Haz amigos. Trajimos varios ejemplos de aspectos estructurales de la universidad, como los proyectos y movimientos estudiantiles. Precisamente porque es algo que está ya diseñado para unir a la gente, lo cual puede ser bueno, sobre todo para los más tímidos. Incluso la experiencia religiosa también puede ayudar. ¿Recuerdas la historia de Raquel que escuchamos al principio del episodio? Arely seguirá contando la historia. Poco a poco me fui obligando a crear vínculos, hasta que un día un compañero de clase me invitó a un estudio bíblico organizado por un grupo llamado ABU,
Alianza Bíblica Universitaria. Yo ya era cristiana, pero exponerme y hablar en un grupo de 10 personas no era lo mío, pero fui. Salí encantada con la acogida que me dieron, la libertad que tenía y la cantidad de gente que también había tenido problemas al entrar en la universidad. Empecé a ir a los encuentros y descubrí que otra chica muy amable almorzaba a la misma hora que yo y empezamos a comer juntas los jueves. Fue mi primera amistad ahí. Me di cuenta de que podía abrirme y de que podía pertenecer a ese grupo, incluso abrirme a la universidad. Después de eso, conseguí hacer amigos en el curso, creé mi querida red de amistades que aún conservo, empecé a ayudar activamente en el grupo de ABU, me uní a proyectos de extensión e investigación, convivir con gente diversa, pero con ganas de aprender. Eso me animó a continuar y me cautivó para experimentar todo lo que la universidad me ofrecía, en términos educativos, con la investigación, enseñanza, extensión, pero también en términos relacionales. Podía recorrer un camino único sin estar sola. Nuestra red de apoyo desempeña un papel crucial para nuestros procesos académicos y también en nuestra salud mental. Y ni siquiera tiene por qué ser hecha solo en la universidad. Parte de tu red de apoyo pueden ser los chicos de tus clases de salsa, la gente del gimnasio o fútbol, las reuniones religiosas de las que formas parte. Lo importante es no reforzar esta narrativa de que la única forma de vivir este periodo de la universidad en investigación, máster o doctorado es solo. Podemos preguntarnos, ¿soy el único que se siente solo en este mundo académico? ¿Cómo puedo intentar incluirme más y cómo puedo compartir mejor los temas académicos con otras personas? ¿Solo las personas de mi campo tienen algo que añadir a mi investigación? ¿Cómo podemos crear espacios colectivos de debate y conversación sobre autores, libros, metodologías, etc. y temas que faciliten nuestra comprensión y la de los demás sobre algunos temas de investigación importantes y entretejer el conocimiento de una forma más colectiva? Tanto en el proceso de desarrollo como investigador, como en el proceso de desarrollo como persona, necesitamos usar y abusar de la apertura de mente. Una virtud extremadamente importante que incluye hacer amistad con personas muy diferentes a nosotros o tratar con un profesor que aporta una perspectiva de la realidad diferente a la que crecimos escuchando. No digo que debes siempre estar de acuerdo con todo lo que oyes, sino que lo consideres. Ponernos en el lugar de los demás nos ayuda a ser más empáticos. Y hacer eso nos ayuda a no pensar que porque alguien piensa diferente a mí, esa persona es el villano. Ser amable con la gente, especialmente con los recién llegados, puede transformar la vida de alguien, y también la tuya. Acabamos reforzando la importancia de los vínculos en la universidad, precisamente porque es allí donde te resultará más fácil encontrar personas que comprendan tus retos y lo que estás haciendo. Creo que todos ustedes han tenido esta persona en sus vidas que los apoya incondicionalmente en sus procesos, y en particular en el proceso universitario. En mi caso particular, creo que sucedió algo que sucede en muchas familias, y es que mis abuelos y padres me apoyaban constantemente a lo largo del pregrado, y en especial porque para los padres y abuelos el hecho de tener un título muchas veces es una garantía para ellos de que tendrá algo con lo que vivir mejor, o tendrá que hacer los grandes sacrificios que tal vez ellos tuvieron que hacer. Y aquí hago una distinción entre ser solitario y estar en soledad. No es un problema disfrutar estando solo, y también es importante para el desarrollo intelectual y de la autonomía, pero piensa en el proceso como un todo, de forma integral. Es este proceso en su conjunto el que no tiene por qué ser solitario. Siempre recuerdo a Fabiane, que habló al principio de este episodio, que también es madre, y madre de un niño autista, hablándome de la comunidad en un proceso de doctorado. Además creo que sobre todo en el caso de las mujeres, la idea de la científica aislada en su torre de conocimiento tiene aún menos sentido. Escucha Nidia trayéndonos lo que nos dice Fabiane. E o cotidiano literalmente bate a porta, né? La vida cotidiana está ahí, llama a la puerta. Por mucho que desafiemos las acciones de género que se nos enseñan y se nos encargue socialmente que lo realicemos,
Hay tareas vitales que todo el mundo necesita hacer para vivir totalmente y que acaban recayendo en mayor medida en las mujeres. Y esto hace mucho más intenso cuando una mujer académica es madre. Incluso yo, que tengo muchos privilegios en este sentido. Mi pareja es una pareja presente en la casa, que cuida a nuestro hijo, y tenemos una red de apoyo que está ahí constantemente. Pero me he encontrado muchas veces desanimada por la sensación de insuficiencia, de no disponer del mismo tiempo y concentración que muchos de mis colegas jóvenes tienen y que no tienen tanta responsabilidad. Traigo este punto en la conversación sobre el individualismo porque, como argumenté en la defensa de mi tesis en marzo de 2024, si se necesita una aldea para criar a un niño, también se necesita una aldea para hacer a una madre, y una madre doctora. Creo que la presencia de las mujeres, de madres en la ciencia, contribuye mucho a demostrar que nadie camina solo. La epistemología feminista, entre otras cosas, valorará en primer lugar la diversidad de voces presentes en el contexto de la investigación. Y cuando digo voces, me refiero a perspectivas. Es importante la localización del conocimiento, quién habla, desde dónde se habla, a qué público se le habla, porque de esa manera se responsabilizan del conocimiento que producen ellos. Y la otra cuestión es precisamente de construir esta idea de individualismo que ya hemos hablado y comprender que trabajamos como una red, como personas que están conectadas entre sí. Y creo que especialmente en la experiencia de la maternidad, en relación al cuidado, no solo de un hijo, sino de personas. Una experiencia de la cual acabamos aprendiendo mucho, pero también son experiencias en las que somos socializadas y cuestionadas como mujeres. Así, en ese contexto, aprendemos que si no lo hacemos de una manera compartida y colectiva, no sobrevivimos a nada, porque la carga es demasiado alta. La idea de que podemos trabajar realmente en comunidad es beneficiosa porque nos libera totalmente y al mismo tiempo enriquece la experiencia de la investigación. Si queremos una mayor diversidad de conocimientos en nuestros campos, para producir conocimientos que sean relevantes para la vida de las personas y las sociedades, tenemos que estar dispuestos a caminar en comunidad, abandonar nuestro individualismo y en muchos casos la competencia entre nuestros pares. Una de las principales quejas de los estudiantes e investigadores es la competencia. ¿Y qué ocurre si solo estás inmerso en contacto con personas competitivas que trabajan desde una perspectiva tóxica y alimentan esto en tu cabeza todo el tiempo? Es difícil ser diferente, ¿verdad? Todo esto nos ayuda a pensar en las múltiples formas de fortalecernos individualmente y como colectivo. Porque si es así, cuando surge un problema, y digo cuándo, porque ni siquiera es cuestión de si surgirá un problema o no, siempre surge, ¿no? Seremos más fuertes. Si tenemos a nuestro lado a personas que intentan vivir la universidad y la investigación de forma tranquila, esto nos lleva a buscar también la misma perspectiva, porque nos inspira. Este mismo podcast que estás escuchando surge del deseo de que tú, oyente, puedas crear o encontrar un club de oyentes que reúna a otras personas para escuchar y hablar de estos temas que hemos estado planteando, compartiendo las penas y también las alegrías y soluciones que has visto por ahí. Este podcast surge del deseo de unir a las personas y para recordar que hay otra forma de vivir la universidad y la investigación, de una forma mucho menos solitaria. Y no olvides ir a la página web para conseguir la guía de diálogo con las preguntas y otros recursos.
Has escuchado al Homo Academicus. Presentación por Esteban Muñoz, presentación en inglés por Alejandra Ortiz, guión y presentación en portugués por Débora Vieira, apoyo en el guión Robson Cruz, Ana Becerra Felicio y Raquel Maya. Apoyo con los recursos Ana Becerra Felicio, Débora Vieira, Elisa Férez, Josué Olmedo y Raquel Maya. Revisión del guión por Federico López. Apoyo en comunicación por Elisa Férez y Lorena Brondani. Edición y distribución por Laura Weber. Diseño gráfico y web por Amanda López. Traducción al inglés por Tomás Friseiro. Traducción al español por Débora Vieira. El podcast Homo Academicus es un proyecto financiado por la Fundación John Templeton y no refleja necesariamente las opiniones de la Fundación. Visita el sitio web en www.homoacademicus.org para saber más sobre nosotros y encontrar nuestros recursos.